Bueno, antes de enfrentarme al micrófono, que no es lo mío es pintar, no hablar. Lo que pasa es que en Valientes Molados me han metido. Cuando me dijeron que tenía que hablar sobre García Lorca y presentar un acto sobre García Lorca, pues me santigué lo primero. Porque yo a García Lorca lo conozco como lo pueden conocer cualquiera de ustedes. Gracias. Y doy gracias por eso. Porque es una figura que trasciende a pesar del tiempo y trasciende también a pesar de la adversidad. Lorca es un hombre y una figura poliédrica. Se puede hablar del poeta, se puede hablar del dramaturgo, se puede hablar de la persona, pero siempre encontraremos algo más. Por lo tanto, en esta semana me he dedicado a buscar, a rastrear, a explorar a otro Lorca, a un Lorca menos conocido, a un Lorca cercano a sus propios sueños, a un Lorca que manifestaba de modo surrealista su mundo interior. Y antes de empezar, como es de ley, debo decir, con toda la modestia, que esto simplemente es una introducción para lo que van a ver. En primer lugar, después de mi intervención, que espero que sea leve y corta y que no cause mayor quebranto, pues podéis encontrarnos con Luis Guerra, que presentará o interpretará dos escenas del segundo acto de Mariana Pineda de García Lorca con su grupo. Y después, pasado el descanso que nos mereceremos todos para tomar un trago y aunar fuerzas, Mario Benicio e Ignacio Pérez, con sus poemas musicados, coetáneos de autores y poetas del mismo tiempo de García Lorca, lo dividieran en dos partes. Una primera dedicada al propio poeta y otra a sus contemporáneos, ¿no? Chado, Alberti, todos los conceptos. Pero yo creo que hoy podríamos redescubrir. Quizás nos pasa como cuando tenemos un familiar muy cercano que lo tenemos todos los días, nuestro hermano, nuestro padre, nuestra madre, lo vemos todos los días y durante un tiempo a lo mejor lo dejamos de ver y descubrimos que tiene una arruga nueva o que tiene, yo qué sé, un brillo en los ojos diferente. Yo debo decir, en mi condición de daltónico, que descubrí que mi padre tenía los ojos celestes cuando ya tenía 18 años. Por lo tanto, yo creo que a lo mejor hoy descubrimos la figura de un Lorca algo diferente. Y esta vez sí voy a enfrentarme al micrófono, que me da pánico. Y empezaré por lo siguiente, ¿no? Las citas que voy a pronunciar son del propio García Lorca. Mira a la derecha y a la izquierda del tiempo y que tu corazón aprenda a estar tranquilo. A continuación enuncio lo que digo. El poeta en el jardín de los espejos. Federico García Lorca se presenta pasados 75 años, que es mucho o poco en la historia, como una figura poliédrica, de múltiples facetas. Exponer su humanidad públicamente siempre resulta de buena acogida. Sin embargo, la utilización de su mito una y otra vez conduce a un estado de apología absurda, así como continuar deambulando sobre su vida y obra. Para un neófito como es el caso, pues doctores tiene la Iglesia, sin embargo, llegado a esta vista, me veo en la obligación de contar otra mirada o de vislumbrar otra mirada de García Lorca. Una mirada que tiene más que ver con los sueños y cómo él los plasmaba. Y entonces nos daremos cuenta de que fue un mal logrado intento el que se ocasionó a esta tierra, el exterminar a un alma como la suya, que acababa de empezar a contar cosas. Fue como barrer de un plumazo pues una herencia que hoy tendríamos y que se habría multiplicado por 1000. El más terrible de los sentimientos es el sentimiento de tener la esperanza perdida, dijo García Lorca. Y yo titulo, el año en que yo nací, qué mal gallo cantaría.
García Lorca nació en el aciago año de 1898. Perdimos Cuba. Pero con Cuba se perdieron muchas otras cosas. La guerra contra Estados Unidos nos plasmó en la frente la realidad. Y me recuerda a otra crisis, a una crisis que ahora vivimos. Las consecuencias de esa guerra y de la pérdida de lo que teníamos, de las colonias, las pocas colonias que aún conservábamos, sumió a estas tierras en una tristeza infinita, en un no saber cómo salir del hoyo. Y pasado el tiempo tuvo una respuesta, pero esa respuesta solamente se dio con una nueva generación. Hubo una generación perdida. Lorca fue el fruto de esa generación, pero también de una semilla nueva. Y se nota. Se nota en su poesía, se nota en su teatro, se nota en sus aspiraciones, pero también, y vuelvo a repetirlo a esto, también en sus sueños. Y sus sueños tenían que dar fruto tarde o temprano. Hay, con respecto a esa época, he buscado referencias, y hay 1000. Simplemente voy a contar una anécdota de cómo se sentía esa época. Cuando los soldados eran repatriados de Cuba, pues se le debía todo, la soldada, y también se le debía el agradecimiento y un perdón. Sin embargo, el Ministerio de la Guerra no le pagó. Muy pocos cobraron, los oficiales y poco más. Y fue el pueblo llano, los ayuntamientos, sobre todo los ayuntamientos gaditanos y de los puertos a donde desembarcaron estos soldados, los que en colectas populares administraron los pocos alimentos y medicamentos que esta gente necesitaba, y algunas monedas para poder llegar a su tierra de origen. Esos son los que tuvieron buena suerte. Los que tuvieron peor suerte, o sea, los tullidos y los heridos, pues se quedaron por el camino. Sin embargo, en este contexto otros se aprovecharon y hicieron grandes sumas. La naviera que mandaba a los soldados a Cuba y que los repatriaba, por ejemplo, se forró de la noche a la mañana, hizo su agosto, puesto que los soldados pagaban el viaje como si fuera de alta élite, ¿no? Es como si fuera un viaje pues turístico, pero con todos los gastos, ¿no? Y con todo incluido, cada soldado. Y eso se lo pagaba el Ministerio de la Guerra a esta naviera. Evidentemente estamos hablando de corrupción. Pues ese es el ambiente que para colmo se cernía en esta tierra. Federico vino al mundo en una Andalucía convulsa, afectada por el mal endémico de la pobreza y las desigualdades sociales. Las primeras nociones en su instrucción se le impartiría a su propia madre, doña Vicenta Lorca, maestra en excedencia. Don Pedro García Rodríguez, un agricultor de cierta posición en Fuente Vaquero, era su padre. Lorca era enfermizo y de constitución débil cuando era un niño. Probablemente, según los estudiosos, eso le hizo refugiarse en la lectura de los libros. Y desarrolló un gusto también por la cultura popular, de muy joven. Y eso también le proporcionó que, pasado el tiempo, tuviera una aceptación mayor que otros coetáneos en las mismas clases populares. Lorca fue un ávido del libro popular, del libro de aventura, pero también fue un ávido del romance de ciego. También fue un ávido del flamenco, el flamenco excipiente que acababa de inventarse como arte hacía pocos lustros. Lorca además se aficiona tremendamente al cine. Y el cine que se hacía en esa época era mucho más valiente que el cine que hoy observamos en la pantalla. El cine impresionista, el cine de los primeros tiempos, mostraba no solamente la realidad cotidiana de las ciudades, sino también el impresionismo, el vanguardismo, las novedades artísticas. Y eso llevó a Lorca a admirar a un personaje que muchos de nosotros conocemos por la pequeña y gran pantalla, que es Buster Keaton. Se cuenta, y lo cuenta una persona que está fuera de duda, que con Buñuel pues vio la primera vez, fue a ver una sesión de una película que se llamaba El moderno Sherlock Holmes. El moderno Sherlock Holmes es la película más querida por Buster Keaton.
y la más pequeña 44 minutos. Sin embargo, en esa película Buster Keaton nos introduce en un mundo de ensoñación, de conflicto entre la máquina, entre la tecnología y el ser humano, y hace un alarde completo de exhibicionismo de su forma física a tal punto que se rompe el cuello durante el rodaje de la película. A ojos de Lorca, todo esto es un mundo nuevo, y a través de esa película y por la influencia de esa película realiza lo que sería un guión para el cine, pero que después se traduce en un guión, en un escrito para un drama que se llamó El paseo de Buster Keaton. El paseo de Buster Keaton es una obra de teatro de García Lorca en que explora el mundo surrealista. Quizás sea la primera en que explora el mundo surrealista, y en ella nos presenta un mundo caótico que no tiene aparente, con ningún ejemplo de la realidad podría llevarnos a pensar que hay una lectura de los acontecimientos. Por poner un ejemplo, Buster Keaton es el personaje que aparece en esta obra de teatro de Lorca. Buster Keaton se convierte en un parricida y mata a sus 4 hijos. Coge una bicicleta y se da un paseo. Durante el paseo ve a un negro que se está comiendo un sombrero de paja. Después ve a un estadounidense que le muestra, digamos, atenciones demasiado provocativas hacia su figura. Y más tarde encuentra a una joven que también, montada en bicicleta, sufre un accidente, pero que curiosamente tiene la cabeza de una ave exótica. Intenta reanimarla dándole un beso, pero no tiene éxito. Esa es la obra de teatro. Tanto la lectura, entre comillas, de esa obra de teatro, como la escenificación, como el escenario, era tan difícil de llevar a escena que hasta hace muy poco no se ha conseguido con cierto éxito en Sudamérica. Pero la figura de Lorca en el surrealismo va mucho más allá. Estando en Nueva York, se da cuenta de que está en el sitio apropiado para empezar lo que él quería fuera una carrera cinematográfica, para llevar su obra al cine, porque entendía que el cine era el mejor medio de comunicación de su época, que era el medio de masas, que si el pueblo tenía de alguna forma que asumir una cultura que estaba vedada, que solamente unos cuantos podían aprovechar, pues era el cine. Entonces él intenta por uno y otro medio llevar al cine su obra, y en la estancia en Nueva York conoce, perdona que tengo que leer porque muchas veces me equivoco en los datos, ¿no? Y entonces tengo que tenerlo claro. En su estancia en Nueva York conoce a Emilio Amaro. Emilio Amaro era un mexicano exiliado en Nueva York. Lo de exiliado lo pongo entre comillas. Era un exiliado más porque había tantos exiliados de uno y otro bando en Nueva York que algunas veces, las crónicas cuentan, se tenían violentas discusiones en los cafés, en las salas de baile y en la plena calle, hasta tal punto que la policía pues tenía que intervenir y meter presos en diferentes cárceles a altos mexicanos, ¿no? Pues Emilio Amaro era un realizador gráfico que por aquellos años pues estaba buscando ideas, y Lorca le proporcionó una buena idea: Viaje a la Luna. Viaje a la Luna, que todo el mundo conocerá, Viaje a la Luna, pues suena a Julio Verne, pero Viaje a la Luna estaba muy inspirada por otro Viaje a la Luna que se había rodado no hace mucho en el cine. Viaje a la Luna era como un objetivo irrealizable, y fue tan irrealizable porque Lorca escribió el guión, un guión también absurdo, en que un arlequín se encuentra que ya no cabe en su traje y se encuentra desamparado en un mundo moderno. Los estudiosos indican que ese argumento lo que nos lleva a pensar es en la lucha interior del propio Lorca manifestada en la figura del arlequín. Viaje a la Luna no se llegó a realizar. Una vez muerto Lorca, Amaro retoma el trabajo, pero solamente una vez muerto Lorca, y no lo consigue llevar a cabo. No se sabe muy bien por qué, pero posiblemente por desidia. Sin embargo, se puso a trabajar en honor o en homenaje a su amigo muerto. Viaje a la Luna merecería que alguien lo revisara y lo llevara al escenario de alguna forma, si no en el cine, pues sí en las tablas de un escenario, porque sigue mostrando un teatro clásico en la forma,
pero en el fondo es provocador, tremendamente provocador. Es como un grito de desarraigo ante la sociedad que absorbe al ser humano. Y yo creo que los tiempos no han cambiado tanto, que esta sociedad también absorbe al ser humano, y a lo mejor podríamos comprender al propio Lorca transfigurado en la forma de este arlequín. Pero la sombra de Lorca perdura incluso más allá de su propia muerte. Diferentes autores y realizadores, sobre todo realizadores cinematográficos de series de televisión, se han ocupado de la figura de Lorca, y al margen de las series que cuentan los últimos días del poeta, algunos se han atrevido a manifestar, como yo intento hoy, ese otro lado onírico de Lorca. Uno de estos autores, de estos realizadores, es un realizador que todos conocemos por otra faceta: Saura. Saura introduce a Lorca junto a Dalí y a Buñuel en la búsqueda casi fabulosa de la legendaria mesa del rey Salomón en los subterráneos de un Toledo que, para mi desgracia, puesto que me gusta mucho Saura, parece de cartón piedra. Es una ficción cinematográfica que juega con la idea de estos tres jóvenes, aún estudiantes, que buscan el misterio en las entrañas de la tierra y que encuentran pues un reflejo de ellos mismos. Pero los realizadores, los escritores, los artistas siguen utilizando Lorca, pero casi hacen un ejercicio de necrofilia, puesto que lo llevan a resucitar. Hay una teoría que corre en que un pastor encuentra a un Lorca moribundo que ha perdido la memoria, lo lleva a un convento después de cuidarlo, de cuidar sus heridas, y que al cabo de 40 años se lo encuentra en la Granada de los años 80. Bueno, pues esto lo llevaron al cine en el año 2003, si no me equivoco, y fue interpretado por Alfredo Landa y otros autores prestigiosos, y es una teoría factible como cualquier otra, pero sí demuestra cómo da hasta para eso, o sea, la resurrección del propio Lorca. Y el colmo de los colmos es cuando se quiere buscar, pues se enfía el gato y se busca en el propio Lorca, pues, pronóstico de su propia muerte. Hay un poema de Lorca, y con esto voy a concluir, que parece anunciar su muerte, pero se equivoca en unos detalles fundamentales. Cuando hundieron las formas puras bajo el cri-cri de las margaritas, comprendí que me habían asesinado. Recorrieron los cafés y los cementerios y las iglesias, abrieron los toneles y los armarios, destrozaron 3 esqueletos para arrancar sus dientes de oro. Ya no me encontraron. ¿No me encontraron? No, no me encontraron. Este es un fragmento que forma parte de un poemario, Poeta en Nueva York. Claro, si queremos ver un pronóstico de su propia muerte, un vaticinio de su propia muerte, este sería, pero bueno, no hay 3 esqueletos encerrados o enterrados junto a Lorca, que sepamos, hasta que no se desentierren no lo sabremos nunca. No serían 3 los esqueletos que comparten el descanso con Federico García Lorca, según la teoría aceptada. Compañeros de fosa son, a saber, Dioscoro Galindo, maestro de escuela, Francisco Galaví y Joaquín Argolla, banderilleros, Fermín Rodán, inspector de tributo, y Miguel Cobo, restaurador. Gente anónima, pero gente que también, reflejándose en Lorca, se merecen que la historia los recuerde. Yo no entro en el dilema o en la discusión entre desenterrarlo o no desenterrarlo. Yo lo que me pongo a pensar, no es exactamente lo que creo, pero lo que me pongo a pensar, y tengo dudas, es que a Lorca se le mitifica y se lo utiliza constantemente. Pero si ahondamos un poco en el ser humano, nos damos cuenta que Lorca está reflejado en cada uno de nosotros. Y al igual que empecé esta breve intervención, espero que haya sido breve, Lorca también es hijo de este tiempo.
Si Lorca fue hijo del principio del siglo XX, también es hijo del principio del siglo XXI. Yo creo que Lorca, aunque sea solamente en espíritu, se transmuta en este tiempo y se encuentra con iguales o idénticos problemas a los que se encontró, con idénticos dilemas. Aun cuando las libertades hayan avanzado, yo creo que siempre hay tapujos, hay mordazas. Y Lorca siempre hubiera perecido, porque siempre hablaría contra esas mordazas. Primero contra las propias mordazas de su mundo interior y segundo contra las mordazas que se imponen a la libertad. Gracias.